Él pensó que por ser calvo no podía imponerse, que bastaba una sonrisa burlona y un par de insultos para convertirlo en el blanco perfecto de toda la familia. Lo que nadie imaginó fue que el hombre al que todos subestimaban llevaba años soportando humillaciones en silencio, y que el día que decidió hablar, los secretos más oscuros de la familia comenzaron a salir uno por uno, cambiando para siempre el destino de todos. Hola, soy Miguel Vergara, nací y crecí en Bucaramanga, una ciudad donde todo el mundo parece conocerse y donde un rumor puede recorrer más rápido que el viento que baja por la meseta. Durante años pensé que la familia era el único lugar donde uno siempre encontraría apoyo. Me equivoqué. En mi propia casa aprendí que las peores traiciones no siempre vienen de desconocidos. A veces llevan tu mismo apellido, se sientan a tu mesa y te abrazan mientras planean cómo quitarte todo lo que has construido. Desde muy joven tuve una característica que parecía importarles más a los demás que a mí. Perdí el cabello antes de cumplir 30 años. Al principio intenté ocultarlo usando gorras, cambiando de peinado e incluso probando tratamientos que prometían milagros. Ninguno funcionó. Con el tiempo acepté mi apariencia, pero mi familia nunca lo hizo. Mi hermano mayor, Esteban, disfrutaba haciendo bromas cada vez que podía. Ahí viene el foco de la familia. Todos reían. Mis primos golpeaban mi cabeza como si fuera una bola de billar para hacerme rabiar. Cuidado que refleja el sol. Las reuniones familiares eran un desfile constante de burlas disfrazadas de chistes. Mi madre me pedía paciencia. Ellos molestan porque te quieren, pero yo sabía que no era cariño. Era desprecio. Lo peor era que nunca respondía. No porque tuviera miedo, simplemente porque entendía que discutir con personas que disfrutan humillar a otros solo alimenta su ego. Mientras ellos perdían el tiempo burlándose de mí, yo trabajaba. Conseguí empleo en una pequeña distribuidora de repuestos automotrices ubicada cerca del centro de Bucaramanga. Empecé cargando cajas, haciendo inventarios y atendiendo clientes. No tenía estudios universitarios. Solo tenía disciplina. Cada peso que ganaba lo ahorraba. Mientras mis primos cambiaban de moto cada año para presumir, yo seguía usando una vieja bicicleta para ir al trabajo. Mientras ellos viajaban cada puente festivo, yo invertía. Mientras ellos compraban ropa costosa para aparentar, yo compraba herramientas y aprendía todo lo relacionado con logística, ventas y administración. Pasaron los años. Mi jefe empezó a confiar cada vez más en mí. No porque fuera el más inteligente, sino porque jamás le fallé. Si prometía entregar un pedido, llegaba. Si un cliente tenía un problema, lo resolvía. Si había una emergencia, yo era el primero en aparecer. Cuando el dueño enfermó gravemente, me pidió administrar la empresa durante unos meses. Acepté con miedo. Nunca había dirigido un negocio. Pero descubrí algo importante. No hacía falta gritar para liderar. Bastaba cumplir la palabra. La empresa empezó a crecer. Recuperamos clientes perdidos. Mejoramos las entregas. Redujimos gastos innecesarios. Cuando el propietario regresó, encontró un negocio mucho mejor del que había dejado. Semanas después me ofreció convertirme en socio minoritario. Sentí que el esfuerzo de tantos años finalmente comenzaba a dar frutos. No le conté a mi familia. Conocía demasiado bien sus reacciones. Prefería trabajar en silencio. Sin embargo, las noticias siempre encuentran la manera de llegar. Mi primo Andrés fue a comprar unos repuestos y me vio reunido con el gerente. 2 días después, toda la familia ya hablaba del tema. Pero no para felicitarme. Decían que seguramente había conseguido ese puesto porque daba lástima. Que el dueño me tenía compasión. Que nadie respetaría a un calvo dirigiendo una empresa. Cuando escuché esos comentarios, sentí rabia. Pero también tranquilidad. Porque entendí que seguían creyendo exactamente lo mismo de mí. Y eso podía convertirse en mi mayor ventaja. Un domingo mi madre organizó un almuerzo familiar. Asistí porque todavía quería creer que algún día las cosas cambiarían. Apenas crucé la puerta comenzaron las bromas. Llegó el bombillo. No prendan la luz que Miguel ya ilumina toda la casa. Las risas llenaron el comedor. Me senté sin responder. Mi cuñado decidió rematar. Con esa cabeza nadie puede verse serio. Todos volvieron a reír. Todos menos mi abuelo. Él me observó durante varios segundos. Esperó que el ruido terminara. Luego dijo algo que dejó el ambiente completamente en silencio. El único del que nunca escucho hablar mal en la calle es Miguel. De los demás sí llegan historias todos los meses. Nadie respondió. Mi hermano cambió rápidamente de conversación. Pero aquella frase quedó flotando en el ambiente. Era la primera vez que alguien de la familia decía en voz alta lo que muchos vecinos comentaban. Porque mientras ellos se burlaban de mí, varios tenían deudas, problemas legales, negocios quebrados y amistades destruidas. Yo seguía construyendo mi vida paso a paso. No imaginaba que ese almuerzo marcaría el inicio del conflicto más grande que enfrentaría.
3 semanas después recibí una llamada inesperada. Mi madre lloraba. Me pidió que fuera inmediatamente a la casa de mis padres. Cuando llegué encontré a toda la familia reunida. Nadie sonreía. Sobre la mesa había una carpeta llena de documentos. Mi hermano tomó la palabra. Necesitamos hablar de una herencia. En ese instante comprendí que aquello no tenía nada que ver con dinero. Era mucho más peligroso, porque cuando una familia deja de pelear por orgullo, empieza a pelear por intereses. Y esa tarde, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia la peor traición de mi vida. Cuando mi hermano pronunció la palabra herencia, el ambiente cambió por completo. El ruido de los cubiertos desapareció y hasta el viejo ventilador de la sala parecía escucharnos. Mi madre seguía con los ojos húmedos, mientras mi padre permanecía sentado con los brazos cruzados, evitando mirarme. Yo no entendía qué estaba pasando. Mi abuelo Jacinto seguía con vida. Era el único que había levantado un patrimonio importante en la familia. Una antigua casa en el barrio Cabecera, un lote en las afueras de Bucaramanga y varios locales comerciales que alquilaba desde hacía décadas. Siempre había dicho que, cuando llegara el momento, todo se repartiría con justicia. Entonces, ¿por qué hablaban de herencia como si él ya no estuviera? ¿Qué pasó con el abuelo?, pregunté. Mi madre respondió de inmediato. No le pasó nada, pero quiere dejar todo organizado antes de que sea demasiado tarde. Respiré con alivio. Sin embargo, esa tranquilidad duró apenas unos segundos. Mi hermano deslizó una carpeta hacia mí. Solo falta que firmes esto. Abrí el documento. No era un simple acuerdo familiar. Era una renuncia anticipada a cualquier derecho sobre la futura herencia. Levanté la mirada lentamente. ¿Y por qué tendría que firmar esto? Esteban sonrió como quien ya tenía preparada la respuesta. Porque vos no necesitas esa plata. ¿Perdón? Todos sabemos que te está yendo muy bien. En cambio, nosotros tenemos hijos, deudas, responsabilidades. El abuelo estaría más tranquilo si vos renunciás a tu parte. Aquellas palabras me dejaron helado. No era una propuesta. Era una presión cuidadosamente organizada. Miré alrededor de la mesa. Ninguno decía nada. Mis tíos evitaban cruzar la mirada conmigo. Mis primos fingían revisar el celular. Todos parecían estar de acuerdo. Entonces comprendí que aquello llevaba tiempo planeándose. No era una conversación improvisada. Era una emboscada. No voy a firmar, respondí con calma. Mi cuñada soltó una risa burlona. ¿Vieron? El calvito resultó más ambicioso de lo que pensábamos. Otra vez. Siempre lo mismo. Cada vez que no conseguían lo que querían, volvían a burlarse de mi apariencia. Pero esa tarde ocurrió algo distinto. Ya no me dolía. Simplemente me confirmaba quiénes eran realmente. Mi padre golpeó suavemente la mesa. Miguel, no seas egoísta. Lo miré sorprendido. Jamás imaginé escuchar esa palabra dirigida hacia mí. ¿Egoísta? Sí, vos ya hiciste tu vida. Esteban intervino. Además, el abuelo siempre quiso que la casa quedara para la familia que la necesita. Yo también soy familia. Hubo un silencio incómodo. Mi tía Ofelia decidió romperlo. Pero vos no tenés hijos. No podía creer lo que estaba escuchando. Según ellos, haber decidido no formar una familia numerosa me convertía automáticamente en alguien con menos derechos. Respiré profundo antes de responder. El patrimonio del abuelo no se reparte según quién llore más fuerte. Se reparte según lo que él decida. Mi hermano perdió la paciencia. No seas terco. No soy terco. Entonces firma. No. Fue un no tranquilo, sin gritos, sin insultos, solo una palabra. Pero pareció retumbar en toda la casa. Mi madre volvió a llorar. ¿Por qué nos haces esto? Aquella pregunta me dolió más que cualquier burla. Toda la vida había ayudado económicamente a mis padres cuando lo necesitaron. Había pagado medicamentos. Había reparado el techo de la casa después de una tormenta. Incluso cubrí varias cuotas atrasadas del préstamo que mi hermano nunca quiso asumir. Jamás les cobré un peso. Y ahora actuaban como si yo fuera el enemigo. Decidí levantarme. Cuando el abuelo quiera hablar conmigo directamente, lo haré con mucho gusto, pero no voy a firmar nada preparado por ustedes. Tomé la carpeta y la dejé nuevamente sobre la mesa. Me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, escuché a uno de mis primos decir en voz baja, creyendo que no alcanzaría a oírlo. Ese calvo se cree muy importante porque tiene un puestico. No respondí. Subí a mi camioneta y me fui. Mientras manejaba por la carrera 33, tratando de ordenar mis pensamientos, recibí una llamada inesperada. Era don Álvaro, el dueño de la empresa donde trabajaba. Miguel, necesito verte mañana temprano. Claro, don Álvaro. ¿Pasó algo? Sí. Y es bastante delicado. Su tono era completamente distinto al de siempre. Colgué con una sensación extraña. A la mañana siguiente llegué antes de las 7. Encontré a don Álvaro acompañado de un abogado. Eso nunca había ocurrido. Me invitaron a sentarme. El empresario respiró profundamente.
Miguel, llevo varios meses haciéndome exámenes médicos. Sentí un nudo en el estómago. Los resultados no fueron buenos. Guardó silencio unos segundos. No sé cuánto tiempo más voy a poder trabajar. No supe qué decir. Aquel hombre me había dado la oportunidad más importante de mi vida. Verlo hablar con esa serenidad me partía el alma. El abogado abrió una carpeta. El señor Álvaro ya tomó una decisión sobre el futuro de la empresa. Pensé que nombraría a alguno de sus hijos. Pero entonces escuché unas palabras que jamás olvidaré. Quiere venderle la mayoría de sus acciones, exclusivamente a usted. Me quedé inmóvil. Creí haber entendido mal. Don Álvaro sonrió. Hace años descubrí que un negocio no vale por los edificios ni por las máquinas, vale por las personas que lo sostienen, y la persona que sostuvo esta empresa cuando más lo necesité fuiste vos. No podía hablar. Era una oportunidad que jamás había imaginado. Pero también significaba una enorme responsabilidad. No tengo el dinero suficiente para comprar todo eso. Él asintió. Lo sé. Por eso preparé un plan de pago a largo plazo. Confío más en vos que en cualquier inversionista. Mientras el abogado explicaba los detalles, mi teléfono comenzó a vibrar una y otra vez. Era mi hermano. Después mi madre. Luego mi tía. Más tarde otro primo. Ignoré todas las llamadas. No sabía que, mientras yo estaba recibiendo la oportunidad de mi vida, alguien de mi propia familia ya estaba moviendo las fichas para impedir que aquel acuerdo se concretara. Y cuando descubrí quién había ido a buscar a don Álvaro para hablar mal de mí, entendí que el conflicto apenas estaba comenzando. Esa noche apenas pude dormir. No era solo por la propuesta de don Álvaro. Era porque, por primera vez en muchos años, sentía que todo aquello que había construido con esfuerzo estaba en riesgo por culpa de las personas que llevaban mi mismo apellido. A las 7 de la mañana siguiente llegué nuevamente a la empresa. Quería revisar con calma los documentos del acuerdo antes de tomar una decisión definitiva. Cuando estacioné la camioneta noté algo extraño. Mi secretaria, Diana, caminó rápidamente hacia mí. Don Miguel, necesitamos hablar. Su expresión era de preocupación. ¿Qué pasó? Ayer vino un señor preguntando por usted. ¿Quién? No se presentó al principio. Dijo que era un familiar muy cercano. Sentí un mal presentimiento. ¿Cómo era? Alto, camisa azul, un reloj plateado. Creo que se llamaba Esteban. Cerré los ojos por un segundo. Mi hermano. ¿Qué quería? Diana dudó antes de responder. Pidió hablar a solas con don Álvaro. Subí inmediatamente a la oficina principal. Don Álvaro ya estaba allí revisando unos contratos. Antes de que pudiera decir una palabra, levantó la vista y sonrió con tranquilidad. Supuse que vendrías a preguntarme. ¿Mi hermano estuvo aquí? Sí. Me senté frente a él. ¿Qué le dijo? Don Álvaro apoyó lentamente las manos sobre el escritorio. Me dijo que estabas cambiando. Esperé. Que el dinero te había vuelto arrogante. Esperé otra vez. Que estabas utilizando recursos de la empresa para beneficio propio. Mi respiración se hizo más lenta. No porque creyera esas mentiras, sino porque comprendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Don Álvaro continuó. También insinuó que, si yo te vendía la empresa, tarde o temprano terminarías quebrándola. No pude evitar sonreír. Él arqueó una ceja. ¿Y eso te causa gracia? No. Entonces, me da tristeza que mi propio hermano piense que esa es la única forma de detenerme. Don Álvaro permaneció unos segundos en silencio. Después abrió un cajón del escritorio. Sacó una memoria USB. La dejó frente a mí. Toda la conversación quedó grabada por las cámaras con audio de la oficina. Lo miré sorprendido. No suelo revisar esas grabaciones, pero ayer me parecieron importantes. Respiré profundamente. No necesitaba escucharla. Conocía perfectamente a Esteban. Era capaz de inventar cualquier cosa con tal de obtener ventaja. No pienso denunciarlo, dije. No te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿por qué me muestra esto? Don Álvaro respondió con una frase que jamás olvidaría. Porque a veces uno necesita pruebas, no para destruir a alguien, sino para defender la verdad cuando llegue el momento. Guardé silencio. Tenía razón. Durante años había permitido que mi familia construyera historias falsas sobre mí, porque pensaba que el tiempo terminaría demostrando quién era realmente. Ahora entendía que el tiempo por sí solo no bastaba. La verdad también necesitaba ser protegida. Xiume. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo Jacinto. ¿Podés venir a verme esta tarde? Su voz sonaba firme. Claro, abuelo. Vivía solo en una casa antigua del barrio San Alonso. Cuando llegué me recibió como siempre. Un café recién preparado, pan fresco, y esa tranquilidad que solo él sabía transmitir. Después de unos minutos de conversación me miró fijamente. «¿No firmaste?», negué con la cabeza. «No», sonrió. «Sabía que no lo harías». Aquella respuesta me desconcertó. «¿Usted sabía lo que estaban haciendo?».
Desde el principio, sentí un vacío en el pecho. Entonces, ¿por qué permitió todo eso? El abuelo caminó lentamente hasta una ventana. Miró hacia el patio durante unos segundos antes de responder, porque necesitaba descubrir hasta dónde era capaz de llegar cada uno. No entendía. Él continuó. Hace meses preparé un documento falso sobre la herencia. Me giré hacia él. ¿Falso? Sí. Entonces, nunca pensé repartir mis bienes como ellos creen. Sentí que el corazón me latía con fuerza. El abuelo abrió un viejo archivador. Sacó otra carpeta completamente distinta. Este es mi verdadero testamento. No me permitió leerlo. Simplemente lo sostuvo entre las manos. Solo mi abogado y yo conocemos su contenido. ¿Por qué me muestra esto? Porque necesitaba saber si vos también ibas a dejarte tentar por el dinero. Aquellas palabras me golpearon. Toda mi vida había buscado el reconocimiento de mi familia, y el único que realmente me estaba observando era él. Nunca me interesó quedarme con lo de nadie. El abuelo asintió lentamente. Lo sé. Luego hizo una pausa. Pero hay algo mucho más grave que la herencia. Fruncí el ceño. ¿Qué pasó? Sacó varias hojas con movimientos bancarios. Las extendió sobre la mesa. Hace 8 meses alguien empezó a retirar dinero de una de mis cuentas. Comencé a revisar los documentos. Las cantidades eran pequeñas. 5 millones, 3 millones, 7 millones, siempre en fechas distintas. Pero al sumarlas, la cifra superaba los 120 millones de pesos. Levanté la mirada inmediatamente. ¿Ya hizo la denuncia? Todavía no. ¿Por qué? El abuelo respiró con tristeza. Porque antes quería saber quién era. Guardó silencio unos segundos. Después señaló uno de los comprobantes. Ayer el banco finalmente confirmó desde qué oficina se hicieron todos los retiros. Esperé su respuesta. Él pronunció un nombre, y sentí que el mundo se detenía. No era Esteban. No era ninguno de mis primos. Ni siquiera uno de mis tíos. Era alguien en quien ambos habíamos confiado durante años. Alguien que conocía perfectamente cada movimiento de la familia. Alguien que, si todo aquello era cierto, había estado manipulando a todos desde las sombras. Y en ese instante comprendí que la pelea por la herencia nunca había sido el verdadero conflicto. Solo había sido la cortina de humo perfecta para ocultar un robo que llevaba meses ocurriendo delante de nuestras narices. Nunca imaginé que el nombre que iba a escuchar a continuación me dejaría completamente inmóvil. Mi abuelo apoyó lentamente el dedo sobre uno de los extractos bancarios. La persona autorizada para hacer esos retiros era Gloria. Sentí un escalofrío. Gloria llevaba más de 20 años trabajando como asistente administrativa en la inmobiliaria que manejaba los arriendos de los locales de mi abuelo. Conocía a toda la familia. Había estado presente en cumpleaños, bautizos y hasta velorios. Para nosotros era casi una tía. «Eso no puede ser», murmuré. «Yo también pensé lo mismo», respondió el abuelo. «Por eso no hice ninguna acusación hasta tener pruebas». Sacó una carpeta más gruesa que las anteriores. Dentro había copias de autorizaciones bancarias, registros de llamadas y recibos. Cada retiro tenía una excusa distinta, un supuesto arreglo, una reparación urgente, un pago de impuestos. Todo parecía normal. Revisé los documentos con cuidado. Los soportes eran auténticos. Pero algo llamó mi atención. Todas las autorizaciones tenían la firma del abuelo. O, al menos, una firma muy parecida. ¿Usted firmó esto? Él negó con la cabeza. No. Volví a observar los papeles. La imitación era excelente. Alguien había falsificado su firma durante meses. ¿El banco no se dio cuenta? No. Las cantidades nunca fueron lo suficientemente grandes para levantar sospechas. Respiré hondo. El plan había sido calculado. No era un robo impulsivo. Era algo preparado durante mucho tiempo. Sin embargo, había un detalle que seguía sin encajar. Si Gloria estaba haciendo todo esto, ¿qué tiene que ver mi familia? El abuelo me miró fijamente. Eso es justamente lo que todavía no sé. Xiume. Esa misma tarde decidimos no contarle nada a nadie. Ni a mis padres, ni a mis tíos, ni siquiera al abogado. Solo el abuelo y yo conocíamos la situación completa. La idea era sencilla: seguir observando. Si alguien más estaba involucrado, tarde o temprano cometería un error. 2 días después ocurrió. Yo estaba en la oficina revisando un contrato cuando mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: si aprecias a tu abuelo, deja de hacer preguntas. No había nombre. No había foto. Solo esa frase. Pensé que podía ser una broma, hasta que llegó una segunda fotografía. Era la camioneta de mi abuelo estacionada frente a su casa. La imagen había sido tomada ese mismo día. Sentí un nudo en el estómago. Llamé inmediatamente. El número estaba apagado. No le conté nada al abuelo para no preocuparlo.
Pero sí tomé una decisión. Instalé cámaras nuevas en la entrada de su casa y contraté un sistema de monitoreo privado. No era una exageración. Ya no estaba seguro de con quién estábamos tratando. Xiume. Mientras tanto, en mi empresa las cosas marchaban mejor que nunca. Don Álvaro seguía adelantando el proceso para venderme la mayoría de las acciones. Los empleados ya conocían la noticia y, para mi sorpresa, la recibieron con entusiasmo. Uno de los conductores incluso me dijo: «Don Miguel, usted nunca nos ha tratado por encima del hombro. Si queda al mando, aquí lo vamos a apoyar». Aquellas palabras valían mucho más que cualquier cargo. Ese mismo día firmamos un preacuerdo. Todavía faltaban algunos trámites legales, pero el camino estaba prácticamente asegurado. Pensé que, por fin, empezaban a llegar tiempos tranquilos. Me equivoqué. Xiume. El domingo siguiente mi madre me llamó. «Tu abuelo quiere reunir a toda la familia». Acepté asistir. Cuando llegué, todos ya estaban sentados en la sala. El ambiente era extraño. Nadie hacía bromas, nadie sonreía. El abuelo apareció con ayuda de su bastón. Se veía cansado pero completamente lúcido. Esperó a que todos guardaran silencio. «Quiero hacerles una pregunta». Nadie respondió. «¿Alguno de ustedes necesita decirme algo?» Todos comenzaron a mirarse entre sí. Mi hermano fue el primero en hablar. «¿Sobre qué?» «Sobre mi dinero». Hubo un silencio absoluto. Podía escucharse el reloj de pared marcando los segundos. El abuelo continuó. «Durante meses alguien robó de mis cuentas. Vi cómo varios cambiaban de expresión. Mi tía Ofelia abrió mucho los ojos. Mi madre se llevó una mano al pecho. Pero hubo una reacción que no pasó desapercibida. Gloria, aunque intentó disimular, por un instante perdió el color del rostro. Fue apenas un segundo. Después recuperó la compostura. «¡Qué barbaridad, don Jacinto! ¿Ya sabe quién fue?» El abuelo la observó durante varios segundos antes de responder. «Todavía no. Era mentira. Pero necesitábamos confirmar algo». Entonces ocurrió lo inesperado. Mi hermano Esteban golpeó la mesa con fuerza. «Esto es culpa de Miguel». Todos voltearon a verlo, incluso yo. Desde que él empezó a meterse en los asuntos del abuelo, no ha hecho otra cosa que dividir a esta familia. No podía creer lo que estaba escuchando. El abuelo tampoco. «¿Estás diciendo que Miguel me robó?» Esteban dudó. Había hablado demasiado rápido. «Yo no digo eso». Entonces me di tus palabras. Era la primera vez que el abuelo lo enfrentaba de esa manera. Esteban bajó la mirada. La reunión terminó pocos minutos después. Nadie volvió a tocar el tema. Sin embargo, cuando todos comenzaron a irse, vi algo que me hizo detenerme. Gloria salió de la casa hablando por teléfono. Caminó hasta la esquina. Miró varias veces hacia atrás para asegurarse de que nadie la seguía. Sin hacer ruido, decidí mantener cierta distancia. No sabía con quién hablaba, pero alcancé a escuchar una frase que me dejó completamente helado. «No se preocupen. El viejo todavía no sabe dónde está el resto del dinero». En ese instante comprendí que los 120 millones de pesos no eran toda la historia. Solo eran una pequeña parte, porque existía mucho más dinero desaparecido, y Gloria claramente no estaba actuando sola. Escuchar a Gloria decir que mi abuelo todavía no sabía dónde estaba el resto del dinero, cambió por completo mi manera de ver las cosas. Ya no se trataba únicamente de una disputa familiar ni de una herencia. Había una organización detrás de todo aquello, alguien que llevaba meses moviendo las piezas mientras el resto de nosotros discutíamos por migajas. No la enfrenté. La dejé marcharse. Si lo hacía en ese momento, solo conseguiría que desapareciera. Al día siguiente, mi abuelo y yo fuimos directamente donde su abogado de confianza. Sobre la mesa pusimos los extractos bancarios, las firmas falsificadas y toda la información que habíamos reunido durante las últimas semanas. El abogado revisó cada documento con absoluta calma. Al terminar, levantó la vista y dijo algo que ninguno esperaba. «Don Jacinto, aquí no solo hay un fraude, hay suficientes pruebas para iniciar un proceso penal». Mi abuelo cerró los ojos durante unos segundos. Nunca había querido denunciar a nadie. Era un hombre que toda la vida creyó que los problemas familiares debían resolverse hablando. Pero esta vez era diferente. Habían abusado de su confianza, y eso no podía quedar impune. Ese mismo día se presentaron las denuncias correspondientes. Durante las semanas siguientes comenzaron las investigaciones. Los bancos entregaron registros. Las cámaras mostraron movimientos que antes nadie había revisado. Los teléfonos empezaron a revelar comunicaciones inesperadas, y poco a poco apareció la verdad. Gloria no había actuado sola. Había conocido a un hombre dedicado a estafar adultos mayores aprovechándose de su confianza. Él fue quien le enseñó a falsificar firmas, fragmentar retiros y ocultar movimientos para no despertar sospechas. Con el tiempo, Gloria comenzó a sacar dinero de las cuentas del abuelo convencida de que nadie descubriría el fraude. Pero la ambición nunca conoce límites.
Cuando ya no pudo justificar más retiros, necesitaba una distracción. Fue entonces cuando empezó a alimentar rumores dentro de la familia. Insinuaba que el abuelo cambiaría el testamento. Le decía a unos que Miguel quería quedarse con todo. A otros les aseguraba que Esteban ya tenía garantizada la mayor parte de la herencia. A mis padres les repetía que yo estaba ocultando dinero. A mis tíos les hacía creer que existían documentos secretos. Cada mentira sembraba una nueva discusión. Mientras todos peleábamos entre nosotros, ella seguía robando. Cuando la fiscalía la llamó a declarar, intentó negarlo todo. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Las grabaciones del banco, los registros telefónicos, las autorizaciones falsas, las transferencias, las conversaciones con su cómplice. No había forma de escapar. Días después fue capturada junto con el hombre que había organizado el fraude. Una parte importante del dinero pudo recuperarse. No todo, pero sí lo suficiente para que mi abuelo recuperara la tranquilidad. Xiume. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mi familia. Mis tíos comprendieron que habían sido manipulados. Mi madre lloró durante horas al darse cuenta de que había desconfiado de su propio hijo. Mi padre apareció una tarde en mi oficina. Nunca olvidaré aquella conversación. Entró despacio. Se quedó unos segundos de pie. Después dijo, «Me equivoqué con vos». Era la primera vez en toda mi vida que lo escuchaba admitir un error. No necesitó dar más explicaciones. Su voz ya decía todo. Lo abracé. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque entendí que algunas personas sí pueden reconocer sus errores cuando tienen el valor suficiente. Con Esteban fue diferente. Nunca pidió perdón. Seguía convencido de que, de alguna manera, yo tenía parte de la culpa. Durante un tiempo dejó de asistir a las reuniones familiares. Prefirió alejarse antes que aceptar la verdad. Yo también dejé de buscarlo. Aprendí que uno no puede obligar a nadie a cambiar. Cada persona decide el camino que quiere recorrer. Xiume. Un mes después, don Álvaro y yo firmamos oficialmente la compra de la empresa. Aquel día, al terminar la firma, me entregó las llaves de la oficina principal. Ahora este lugar es suyo. Miré aquellas llaves durante varios segundos. Recordé al joven que llegaba en bicicleta cargando cajas bajo el sol de Bucaramanga. Recordé las burlas, los apodos, las veces que escuché decir que un hombre calvo jamás inspiraría respeto. Sonreí. No porque hubiera demostrado algo a los demás, sino porque finalmente me lo había demostrado a mí mismo. Con el paso de los meses, la empresa siguió creciendo. Contratamos más empleados. Abrimos una nueva bodega. Modernizamos el sistema de distribución. Y lo más importante, construimos un ambiente donde nadie era juzgado por su apariencia. Una de las primeras normas que implementé fue muy sencilla. Las burlas personales no tendrían cabida dentro de la empresa. El respeto sería obligatorio para todos, porque sabía perfectamente el daño que puede causar una palabra repetida durante años. Xiume. Un domingo, varios meses después, el abuelo volvió a reunir a toda la familia. Esta vez el ambiente era completamente distinto. No había gritos, no había discusiones, solo silencio. El abuelo sacó un sobre. Era su verdadero testamento. Lo abrió delante de todos. No hubo sorpresas escandalosas. No dejó todo a una sola persona. Repartió sus bienes con equilibrio y justicia. Pero antes de terminar, dijo algo que jamás olvidaré. La herencia más importante nunca fue el dinero. Era descubrir quién seguía siendo familia cuando el dinero aparecía. Nadie respondió, porque todos sabíamos que tenía razón. Xiume. Hoy, cuando camino por las calles de Bucaramanga, ya no me preocupa si alguien hace un comentario sobre mi cabeza. Hace años entendí que el verdadero valor de una persona nunca estuvo en su cabello, en su ropa o en la opinión de quienes necesitan humillar para sentirse superiores. Si algo aprendí de toda esta historia es que la envidia suele disfrazarse de bromas, la ambición suele esconderse detrás de un abrazo y la traición muchas veces llega de quien menos lo esperas. Pero también aprendí algo mucho más importante. El respeto no se exige, se construye. La confianza no se compra, se gana. Y el éxito más grande no consiste en callar a quienes dudaron de ti. Consiste en seguir adelante sin convertirte en alguien como ellos. Soy Miguel Vergara, y durante años pensaron que, por ser calvo, no podía llegar lejos. Lo que nunca entendieron fue que el cabello jamás define la fortaleza de un hombre. Las decisiones que toma cuando nadie lo está mirando, esas sí lo hacen.